Llegamos a este primer domingo del tiempo de la Cuaresma, llamado Domingo de las Tentaciones. Cualquiera que sea el ciclo que leamos, ciclo A, ciclo B, ciclo C, siempre en este domingo se leerá un texto acerca de las tentaciones de Jesús. Y es que el tema es importante al iniciar la preparación de las fiestas de la Pascua, porque cada vez que nosotros iniciamos un proceso de conversión, el primer obstáculo que se nos presenta es la tentación. Y el resultado de ese proceso puede ser bueno o puede ser malo, según hayamos caído en la tentación o la hayamos superado. Los tres evangelios sinópticos, San Mateo, San Lucas y San Marcos, nos presentan ese texto de las tentaciones, y San Mateo y San Lucas lo explican un poco más, pero San Marcos se limita a decir pues que Jesús fue llevado al desierto, estuvo allí durante 40 días, fue tentado por Satanás y vivía entre los animales salvajes. Y finalmente dice, y los ángeles le servían. Es todo lo que dice, es mucho más corta la versión de San Marcos. Pero en esto lo primero que debemos entender es que Jesús, y lo sabemos por la doctrina, Él es semejante en todo a nosotros, menos en el pecado. Y al leer el Evangelio que Jesús fue tentado por el demonio, podemos sacar una primera conclusión, y es que en principio, la tentación no es pecado. La tentación no es pecado. Se dice, sentir no es consentir. Sentir no es consentir. Todos nosotros sentimos la tentación de pecar, y esa tentación será pecado cuando nosotros consintamos esos malos pensamientos, esos malos sentimientos, esos malos deseos, y les demos un lugar en nuestro corazón. En el momento en que nosotros le damos un lugar en nuestro corazón al mal, a la tentación, entonces, pues, en ese momento se vuelve pecado. O cuando lo llevamos a cabo, lo pensamos y después lo llevamos a cabo, se vuelve pecado. Y pues la Iglesia nos enseña en la reflexión de la Sagrada Escritura también que hay tres fuentes por las que nosotros podemos llegar a ser tentados. La tentación nos llega a nosotros de tres maneras. El tentador, pues el diablo, ¿no? Primero que todo el diablo. También el mundo es tentación para nosotros, pero también nosotros mismos a veces somos los que provocamos nuestras propias tentaciones. A eso se le llama la carne, ¿no? Entonces se dice que lo que produce nuestra tentación es el mundo, el demonio y la carne. El demonio pues es un mentiroso, es el mentiroso, el engañador por excelencia. Por eso siempre tratará de persuadirnos por todos los medios para que nosotros pequemos. La buena noticia en todo esto es que por el sacramento del bautismo, la segunda lectura hoy nos habla un poquitito del bautismo, las aguas del diluvio que representan el bautismo, por el sacramento del bautismo hemos sido protegidos para que el demonio no tome control ni de nosotros ni sobre nuestras decisiones. Entonces, al haber sido protegidos en el bautismo por el Espíritu Santo, al demonio no le queda otra más que buscar tentarnos, de hacer cualquier cosa para que nosotros tomemos la decisión de pecar. El pecado no es decisión del demonio. El pecado no es culpa de otros. El pecado es personal y es mi propia decisión. Yo decido si peco o no peco.
podríamos decir que la diferencia que hay entre la tentación y el pecado es una decisión, una decisión. Un ejemplo, saliendo de misa, todos se van y resulta que alguien se queda atrás y ve que en una banca hay una cartera con mucho dinero. Se ve así gordita, con mucho dinero, ¿sí? Y entonces esta persona puede pensar, me caería bien ese dinero. Esa es la tentación, ya está, la tentación ya está ahí. Me caería bien ese dinero. Y entonces ya va la decisión. La persona toma la decisión de agarrar, hacerse el que se agachó, agarrar la cartera y guardarla, ¿sí? Pecó, ya robó, ¿sí? Ya agarró algo que no era de él. O puede tomar la decisión de buscar al dueño y devolverle su cartera. Y entonces ahí venció la tentación, ¿no? Entonces, la diferencia entre tentación y pecado, vuelvo a decir, es una decisión. Y la decisión es personal. Cada uno de nosotros tenemos la decisión si queremos pecar o no queremos pecar. Las tentaciones del mundo son un poco más difíciles. Ya hablamos de las tentaciones del demonio, ¿no? Directamente el demonio quiere engañarnos directamente. Las del mundo son más difíciles de manejar porque vivimos en el mundo y estamos nosotros aquí en el mundo para servirnos del mundo, podríamos decir, para administrar el mundo, para aprovecharnos de los bienes del mundo. Nos hemos aprovechado mucho, sí, pero es administrar esos bienes. Y esos bienes del mundo finalmente nos tienen que ayudar a conseguir los bienes espirituales. Pero la tentación es esa, que ambicionamos los bienes del mundo por el mundo, para nosotros, no para la vida eterna, sino porque de alguna manera a veces nos autoengañamos pensando que aquí vamos a estar y que vamos a acumular. Entonces nos volvemos ávaros, ambiciosos, deseosos de poder, deseosos de control, no de un autocontrol, sino de un control, una actitud controladora hacia los demás y hacia todo el entorno. Tenemos dos tentaciones de afuera y hay una que viene de adentro, de nosotros mismos. Nosotros mismos somos tentación para nosotros mismos cuando nos autoengañamos, haciéndonos pensar a nosotros mismos que lo malo es bueno, como autoconsolándose uno mismo en sus pecados, teniéndose una falsa autocompasión y minimizamos esos pecados. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la tentación de la carne. No solamente son esos pecados sexuales de lo que ya mucha gente está supremamente autoengañada, sino también todo aquello que tenga que ver con las decisiones personales. San Alfonso María de Ligorio decía con respecto a la tentación de la carne, que es tan peligrosa esa tentación que esto ha llevado a que el hombre muchas veces ha llegado a tomar decisiones tan malas, ha hecho cosas tan malas que no se le hubieran ocurrido al demonio, dice San Alfonso, ¿no? Se nos ocurren a nosotros cosas tan malas que no se le hubieran ocurrido al demonio. Y todas estas tentaciones pues son las que nos apartan del camino de conversión que nosotros queremos llevar. Entonces, es una primera parte. Las tentaciones no son pecado, las tentaciones son influencias para que pequemos y está en nosotros que venzamos la tentación o caigamos en la tentación.
Por otra parte, la primera lectura en el día de hoy nos habla de la alianza, el pacto que hizo Dios con Noé de no volver a destruir el mundo con un diluvio, y el símbolo que colocó fue el arco iris, ¿no? Nosotros nos estamos preparando para celebrar la Pascua, que, como lo decimos en la Santa Misa, es la nueva y definitiva alianza que fue sellada no ya con el símbolo del arco iris, sino con la sangre de Cristo, en el símbolo más grande que nosotros tenemos, que es la cruz, ¿no? La cruz de nuestro Señor. Entonces, como dice la consagración, cuando hacemos la consagración de los dones en la Santa Misa, esta es la sangre derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Cristo murió una vez y para siempre por los pecados del hombre, el justo por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. Las tentaciones se colocan, la reflexión de las tentaciones se colocan al inicio de la Cuaresma, para que nosotros, al empezar a hacer ese camino, seamos conscientes de que cuando queremos acercarnos a Dios, siempre se nos van a presentar obstáculos. Y hay que recordar qué vamos a celebrar. Ese pacto, esa alianza tan maravillosa por la que nuestros pecados han sido perdonados. Vale la pena conservar la santidad. Vale la pena luchar por llegar a ese día y celebrarlo santamente, celebrarlo con alegría, con gozo, celebrarlo con dignidad. Y es lo que vamos a hacer en esta Cuaresma. 40 días de preparación que ya no son sino 36, porque empezaron el miércoles de ceniza y ya nos quedan 35 y medio, porque yo pienso que no vamos a pensar en hacer una obra de caridad hasta después de que almorcemos, ¿verdad? Entonces no nos queda mucho tiempo para hacer estas obras de caridad y para hacer este proceso, pero a lo mejor ahora que van a ir a comer y algunos van al restaurante, van a tener la oportunidad de convertirse, van a tener la oportunidad de tener paciencia, van a tener la oportunidad de ser amables, van a tener la oportunidad de ser respetuosos, van a tener todas las oportunidades para seguir este proceso de conversión y llegar felices a celebrar la nueva y definitiva alianza de nuestra salvación.